Buen día, embajador. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes hoy en este día, que es un día mucho más tranquilo, mucho más previsible y con esperanza fundamentalmente. Usted está en Argentina, Ariel. Sí, estoy en Argentina, vine a votar, vine a participar del final de la campaña. Yo fui o soy candidato también a un cargo de diputado supranacional, así que participé en el último tramo de la campaña en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en mi distrito, donde uno percibía de antemano, desde esta última semana, un cambio muy notable en el espíritu, en el clima electoral, con un Milei que se iba desdibujando, que como bien recién planteabas, había advertido que su techo había sido el del 30% que había sacado en las PASOs, que la maquinaria del peronismo, del justicialismo, del partido mayoritario que hay en Argentina, en aquellas PASOs no había funcionado tan eficientemente como sucedió ayer, y eso es un motivo quizás de la diferencia lograda por Sergio Massa en esta primera vuelta. Si a eso le sumamos que la campaña en la provincia de Buenos Aires y la elección de Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires aporta el 45% del padrón electoral nacional, es un porcentaje muy alto, o sea que sacar un punto, 2 puntos, 3 puntos de diferencia en provincia de Buenos Aires genera un caudal de votos muy importantes. En provincia de Buenos Aires se creció el nivel de apoyo en casi un 10-12%, eso es determinante para sacar el resultado final. Y si a esto le sumamos también que en las PASO la cantidad de ausentismo había sido muy alto, aquí bajó, llegó al 76% de los votantes, un número no ideal, pero sí mucho mejor del 69% que habíamos tenido en las PASO. Esos 5 o 6 puntos más creo que fueron mayoritariamente votos para el candidato oficialista, para Sergio Massa, que hizo una campaña tremenda, que hizo una exposición y tomó medidas económicas que tuvieron un fuerte impacto positivo en el bolsillo de los trabajadores, de los sectores más humildes, y creo que eso se fue reconociendo. Mientras tanto, lo único que teníamos del lado de la derecha y la extrema derecha, con Milei a la cabeza, era el odio, era el negar derechos, era el de querer aplicar medidas económicas que no se aplican en ningún lugar del mundo, en terminar con la educación pública, en terminar con la salud pública, en terminar con derechos que el pueblo argentino tiene muy arraigado y que no está dispuesto a entregar ni a dejárselos arrebatar. O sea que la elección para mí no fue sorpresa, a diferencia de lo que dicen medios argentinos y bolivianos y mundiales, digamos, ¿no? Era algo muy previsible que el resultado final, por lo menos en estas pasos, fuera este, y yo creo que ahora en 3 semanas, el 19 de noviembre, se termina de definir con un caudal electoral que también va a estar superado por Sergio Massa en un 45, 40 y pico por ciento, y creo que Milei no supera los 30 y pico de puntos que puede llegar a acumular con algún voto disperso que se quede de lo que era Cambiemos. Ahí había 5 candidatos, hay Schiaretti, y el voto, digamos, ¿no? Potencialmente de Schiaretti, de la izquierda, mayoritariamente, sí, no tengo dudas que no va a ir a Milei. Muchos de los votos de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, que tiene dentro de su frente al radicalismo, un partido que si bien en los últimos años se volcó hacia la derecha, es un partido democrático, republicano, y que creo que Milei es un límite que no están muchos radicales dispuestos a bancar, a soportar. Así que creo que hay amplias posibilidades para que la elección en Argentina en noviembre vuelva a dar confirmación y vuelva a dar la confianza
a Sergio Massa y al Frente Unión por la Patria, que con todas las dificultades que tuvimos en estos últimos 4 años, mejoró y está tratando de sacar a la Argentina de la crisis y el atollaredo que nos dejó Mauricio Macri en el 2017-2018 con un endeudamiento brutal con el Fondo Monetario Internacional. A ver, Ariel, usted dice que era candidato. ¿Era candidato o ya es ahora diputado supraestatal electo? Yo no estoy en la lista, habrá que ver cómo son los resultados finales. Estoy en un lugar que en un principio no estaría entrando, digamos, no. Pero sí, obviamente lo importante y lo doblemente significativo fue ser parte de esta propuesta electoral, por eso el compromiso mucho más directo para estar militándolo aquí en Buenos Aires. Seguramente habrá que ver qué determina el destino, pero supongo quedarme trabajando en política exterior y en la embajada sería el objetivo final, más allá de que, vuelvo a repetir, tuve participación en la lista de diputados supranacionales. Embajador, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda, un placer conversar con usted. Anoche, ya después de conocer los resultados, tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento a los mensajes que dieron cada uno de los candidatos, por lo menos los 3 primeros. Bullrich y Milei obviamente fueron muy duros, dijeron que estos últimos años de gobierno fueron lo peor que le había pasado a Argentina, en fin, y al contrario vimos más bien a un Sergio Massa mucho más sereno, mucho más tranquilo y también mucho más conciliador, mucho más abierto a ese gobierno de unidad del que habló durante la campaña. ¿Cómo evalúa usted las reacciones de los candidatos después de los resultados conocidos anoche? Sí, bastante acertado tu análisis. Ahí vimos, primero, digamos, la campaña tanto de Bullrich como de Milei fue asentada sobre el odio, sobre la agresión, sobre la violencia. Permanentemente. La única propuesta de Bullrich era terminar con el kirchnerismo y no lo pudo hacer. Al contrario, cada vez el kirchnerismo está más fuerte, el peronismo está más arraigado en la conciencia de la gente y eso queda como un deseo de la derecha y de la extrema derecha queriendo manejar la realidad como ellos se creen que debe ser y no mirándola realmente qué es lo que pasa en la calle, en la gente, en los barrios, en los sectores humildes, en los sectores del trabajo, en los sectores de la producción. Ahí el apoyo está claro que sigue siendo un proyecto de crecimiento, de desarrollo, como proponía Sergio Massa, que tiene el objetivo de terminar con algo que fue montado por el poder económico más concentrado de Argentina y muchos medios de comunicación, que fue la famosa grieta. Ahí Massa sabe que para que haya un país normal, que haya un país que podamos tener convivencia y mejorar nuestros registros, tiene que haber ciertos acuerdos, por eso hace un llamado a un frente nacional, convocando a los mejores hombres de todos los partidos, y creo que ese discurso fue muy bien tomado por la sociedad argentina. En cuanto a Milei, es un loco, lo dijimos siempre, que no tiene ningún tipo de certezas de medidas económicas que hayan sido exitosas en ningún lugar del mundo o que son medidas económicas que no se han aplicado en ningún lugar del mundo. A esto se le suma que plantea terminar con los derechos sociales que Argentina tiene caracterizada hace más de 70 años como un derecho que la gente no está dispuesto a entregar o a dejárselos arrebatar, terminar con la educación pública, terminar con la salud pública, terminar con los derechos que en los últimos años Argentina fue conquistando, derechos civiles, derechos sociales, querer terminar con todo eso, decir que es una aberración que ante una necesidad falte un derecho, que es una frase histórica del peronismo y de
y de Evita, quien fue la que lo planteó en algún momento, es una demostración de que sus principios filosóficos y ideológicos están muy lejos de la gente, del pueblo, de las mayorías. Entonces, ante ese escenario y esos tres diferentes discursos, era natural, era lógico. La gente puede estar enojada y por eso quizás fue el resultado en las PASOs y el voto bronca se canalizó a través de Milei, pero todo tiene un límite y en un país con tantos derechos como tiene Argentina y derechos arraigados en la conciencia de la gente, es imposible que este tipo de propuestas puedan canalizarse o se puedan afianzar. Por eso que estoy convencido, como lo dije hace algunos días cuando hablaba con Claudia, cuando hablé con muchos medios de comunicación en Bolivia, es que Milei no sobrepasaba ese 30% que había sacado en las PASO, que Massa iba a ganar esta primera vuelta con 6-7 puntos de ventaja. Parecería que lo hubiese adivinado, pero era, creo, percibir lo que se veía en la calle, en la gente, en la Argentina toda. Los resultados fueron cambiando muy notablemente. Muchas provincias donde Milei había hecho una buena elección en las PASO, o donde quizás el Frente Unión por la Patria no había hecho tan buena elección, cuando puso en movimiento esa estructura que tiene el peronismo a nivel nacional, demostró que caminar las calles, tocar timbres, ir a ver a los vecinos, hablar en los sindicatos, en los clubes, en los comedores, donde el peronismo tiene mucho arraigo, sirvió y fue determinante para que esta elección se pudiera dar vuelta de la manera que se dio vuelta. Ariel, ¿qué ha fallado en la campaña de Milei, considerando de que no se movió nada en relación a las PASO, 30%, cuando se supone que cuando alguien tiene una proyección de esa naturaleza en unas primarias, su objetivo o su fin puede ser 2, 3, 4, 5 puntos porcentuales más, pero no ha pasado nada de eso. ¿Habráse dado cuenta la ciudadanía argentina de que con Milei se iban al tacho, como decimos en Bolivia? ¿Por qué la votación no fue más favorable que en las PASO para Milei? Sí, yo creo que sí. Aparte, a ver, yo vuelvo a repetir, creo que la gente puede estar con bronca, pudo haber estado enojada en las PASO, pero si ustedes ven las exposiciones de Milei, su discurso, las cosas que hace, las cosas que dice, no es una persona normal. Yo le puedo asegurar que no es una persona normal, es una persona que está desequilibrada, que tiene una impronta que no ayuda a poder considerar a esa persona en condiciones de gobernar un país. Y es lo que pasó en Argentina, es lo que pasó en la mayoría de los lugares de votación que hubo en nuestro país y en el mundo. Solo en muy pocos lugares Milei pudo haber tenido apoyos como para considerarlo una persona en capacidad de gobernar un país. En la mayoría de los países, en el exterior, el que ganó las elecciones fue Sergio Massa, hubo ahí o elecciones parejas, pero no hubo ventajas para una propuesta tan desquiciada como la de Javier Milei. Embajador, ¿qué viene ahora para el 19 de noviembre, donde está ya anunciado o anunciada la segunda vuelta? ¿Cuál va a ser el trabajo que seguramente van a encarar de aquí en adelante el candidato hoy actual ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo, por supuesto? Bueno, si ustedes vieron los discursos post-electorales del día de ayer, Sergio Massa ya en su presentación hablaba del programa y de los proyectos y de los planes y de las medidas que tiene pensada aplicar y cómo sacar al país de la crisis que hoy se ha generado. Mientras que los discursos de los otros candidatos, de Milei particularmente, era ahora querer plantearse como una opción más medida y convocando a los mismos que anduvo
criticando y despotricando hasta hace minutos, hasta ayer a la mañana. Ayer a la tarde quería ganar el voto, atraer el voto de Cambiemos, después de haber hablado barbaridades de todos sus candidatos. Entonces ahí demuestra también que ese es un bluff, que es una puesta en escena, que allí atrás no hay proyecto, solamente algún marketing electoral para tratar de ganar votos. Yo creo que Massa ya está trabajando en esta mañana con vistas a la elección del 19 de noviembre, avanzando y proponiendo proyectos que ayuden, como bien siempre dijo, a generar trabajo, a generar producción, a hacer crecer la economía argentina, sustitución de importaciones por producción y trabajo de industria nacional, condiciones que seguramente en muy poco tiempo van a resultar o van a dar muy buenos resultados. Ahora, obviamente con estos 36% de votación, habrá que crecer a 45%, decía usted, Ariel. ¿De dónde se pretende aprovechar esa votación, tal vez de una facción de Juntos por el Cambio, porque también la principal derrotada ha sido Patricia Bullrich? ¿De dónde va a extraer esa votación Sergio Massa para superar el 45%, o siquiera superar al rival de las elecciones del domingo? A ver, en primer lugar, la Constitución plantea que en esta segunda vuelta no hace falta sobrepasar un determinado porcentaje, gana el que más votos logre. Yo hago un cálculo que vamos a estar cerca de ese porcentaje, pero no es necesario llegar a un 45 como si era en la primera vuelta, si uno se quiere alzar con la presidencia. En esta segunda vuelta, el más votado va a ser el que gane la presidencia. Yo creo que va a haber en los votos que logre Sergio Massa un número que supere el 40 y pico por ciento, que Milei no va a superar mucho más este 30 que sacó en esta primera vuelta, que muchos votos de Patricia Bullrich, de lo que es Cambiemos, van a ir a Massa, no por los votos que provengan de partidos de derecha que integran el Frente Juntos por el Cambio, sino del Partido Radical. Partido Radical que en los últimos años sí se ha derechizado, se ha moderado, pero es un partido que todo el mundo reconoce como un partido popular, democrático, republicano, y que Milei es un límite para cualquier radical medio argentino. Entonces allí hay un caudal electoral importante, va a haber caudal electoral de los votos de Juan Schiaretti, que sacó un 7%, un número más o menos importante. Son votos peronistas, son votos cordobeses, o del interior del país, mejor dicho, que creo que tienen mayor condiciones de volcarse hacia Sergio Massa que hacia Milei, y la propia izquierda también, que si bien tiene diferencias con todos los candidatos o con ambos candidatos que quedaron en este último proceso final, Milei es un límite muy, muy pesado para distraerse y no jugarse por un voto que logre frenar el avance de la extrema derecha, no tan solo en Argentina, sino en toda la región. Yo creo que ese es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta. De haber un triunfo de Milei, integración regional, Mercosur, UNASUR, estaría desapareciendo, y para nuestros países es fundamental tener políticas de integración, de ayuda mutua, de solidaridad. No es sin solidaridad, sin Estado, que vamos a salir adelante. Es con más Estado presente, con más gobierno trabajando por el bienestar de la gente, por más solidaridad entre los países de la región, es como vamos a salir, no lo que propone Milei, que es romper relaciones con todo lo que hasta el momento hemos logrado construir en Latinoamérica y en el mundo. Plantea solamente tener relaciones prioritarias con Estados Unidos y con Israel. Esa es la propuesta de Milei.
mientras que la propuesta de Unión por la Patria es integración regional, es Mercosur, es BRIC, es integrarse a las economías emergentes y desde ahí también tener una posición de fuerza para negociar con las grandes potencias del mundo. En este contexto, embajador, en lo que nos acaba de decir justo, ¿cuál sería entonces el mensaje de los resultados de anoche, el mensaje para la región y también en Bolivia en particular? ¿Cuál sería ese mensaje, embajador? Sí, yo creo que es, no es algo nuevo tampoco, es los designios y las políticas que se implementaron durante los 4 años de Néstor Kirchner, los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, e incluso los últimos 4 años de Alberto Fernández. Es la política exterior que tienen los partidos populares en Argentina. Lo otro, vuelvo a repetir, fue provocado por una operación mediática muy, muy importante y del poder económico que trató de esmerilar a los gobiernos populares haciendo aparecer a un loco de esta característica como es Javier Milei, un desquiciado. Ahora, Ariel, en Bolivia hubo 12.000 argentinos habilitados para la elección de ayer. ¿Tiene resultados acerca de la votación? En Bolivia votaron aproximadamente de un padrón, quizás un poco más de 12.000, unos 1.200 argentinos residentes o bolivianos que tienen doble nacionalidad y están en condiciones de poder votar. Los números todavía no estaban pasados, pero vuelvo a repetir, había una elección relativamente pareja, según también las ciudades en donde se pudo votar, donde se votó. Lo importante, vuelvo a repetir, que en el exterior, el voto en el exterior fue mayoritariamente para Sergio Massa, o por lo menos en otros lugares con elecciones muy parejas, que nada tienen que ver con elecciones de otros años, de otros periodos electorales, como en el 2019, como en el 2015. Aquí hubo un cambio, ese cambio que se notó en estas últimas semanas en Argentina también se dio en el mundo. Vuelvo a repetir, creo que es producto de que la gente, por más que tenga bronca y que tenga ideas de querer cambios, las características de los personajes hacen que el voto termine siendo un voto por la positiva y no por la destrucción, por la motosierra, por la implosión de todo lo que se encuentra en el camino, por terminar con la educación, por terminar con la salud, por terminar con el Banco Central, por terminar con una moneda argentina que es como terminar con la bandera o con el escudo nacional. Esa era la propuesta de Milei, la gente terminó optando por lo previsible, por lo que ayuda a poder mirar hacia adelante con esperanza y con fe. Embajador, vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación ciertos comentarios medio que a despecho, como decir, por ejemplo, algo falló. Parece raro que haya ganado Sergio Massa cuando las proyecciones eran favorables para Milei. Lo mismo pasó en Brasil con Bolsonaro y ahora el repunte de Lula hasta su elección. En Bolivia lo mismo. ¿Qué criterio tiene de estos comentarios? Hasta parece que dicen que hubo fraude en Argentina. Por un lado. Por otro lado, ¿cómo se entiende en Argentina, y esto también ocurre en las redes sociales, estos comentarios, que un ministro que no logra controlar... Las redes sociales sabemos que son... Y los medios de comunicación. Que son gente pagada por ello, que tienen unas estructuras monumentales, que son robots, que les mandan a decir eso, y son elementos lamentables, ¿no? de los nuevos medios de comunicación, de la nueva realidad que tienen las redes, que no reflejan nada la realidad. Esos que dicen eso es porque o no caminan la calle, porque no están en los barrios, porque no van a los lugares de trabajo, porque no saben lo que realmente pasa con la gente. El que está en el exterior y dice eso es porque no conoce la realidad argentina. Así es. Y habla desde un lugar lejano sin percibir qué es lo que se vive y se sufre y se trabaja en el país. Con lo cual, todo lo que me digas de denuncias que se dan en las redes son mentiras, es camelo,
es verso, es algo que nunca va a poder ser demostrable. Lo concreto, el sistema electoral argentino, que con papel, con boleta, es el más seguro que hay en el mundo. No hay el voto electrónico que pueda llegar a culparse de que pudo haber habido manipulación. Las boletas están adentro de las urnas, va a haber un reconto final en estos próximos 10 días y ahí va a arrojar el resultado final, en donde no te extrañe que algún puntito más de diferencia se pueda dar en el número final, pero es algo que es el sistema electoral más seguro del mundo. Que digan lo que digan, el dolor que tienen de haber perdido una elección, el dolor que tiene Patricia Burrich de decir que iba a terminar con el kirchnerismo y el kirchnerismo sigue más vivo que siempre, el dolor que puede tener Milei, que ya desde antemano, hace esta última semana, sabiendo, porque ya lo sabían, que las encuestas estaban dando estos números que finalmente se confirmaron en el día de ayer, sabían que iban a terminar segundos, que iban a terminar a 6-7 puntos y ya estaban levantando, avismando banderas de trampa, pero porque no tienen otra justificación que decir que sus propuestas no son sentidas ni tomadas por la mayoría de la población. También en estas opiniones de despecho se escuchaba decir que como un ministro de Economía que no logra controlar la inflación puede ser elegido. Y mire pues, embajador, bueno, pero ¿cuál es el fenómeno que ver ahí social? Es que el ministro de Economía no tiene responsabilidad en la situación que hoy vive económicamente el país. Que la inflación fue provocada por el establishment, que fue provocada por el endeudamiento que Mauricio Macri le hizo al país en el año 2018 con caídas de la economía de 10, 12, 15 puntos, el desastre que provocó Macri durante sus 4 años de gobierno, no es sencillo de restaurarlo en 4 años. Es más, Sergio Massa asumió todavía no hace un año, un poco más de un año, como ministro de Economía y pudo frenar lo que el establishment, el poder económico tenía pensado para Argentina, que esto implosionara y volara todo por los aires, peor de lo que había sido en el 2001. Habían trabajado para terminar de alguna manera con la democracia en Argentina y las medidas que adoptó Sergio Massa en este último tiempo frenaron ese plan siniestro que tenía el Fondo Monetario Internacional, que tenían los poderes económicos más concentrados del mundo para la Argentina. O sea que fue una pulseada donde, sin tener todavía los resultados que seguramente se van a dar en los próximos meses, en los próximos años, fue una pulseada que ganó Sergio Massa, que ganó el Frente Unión por la Patria contra esa derecha y esa concentración económica que quiere lo peor para nuestros países. No nos quieren fuertes, no nos quieren libres, no nos quieren en condiciones de crecimiento, de desarrollo, de ser competencia en el mundo. Por eso que muchas veces pasa lo que pasa. No son normalmente responsabilidades de nuestros gobernantes, sino de aquellos que buscan y quieren planes de achicamiento y de desestructuración de nuestros países. Embajador, permítame preguntarle, y siguiendo con las lecturas que tenemos también acá nosotros en nuestro medio, también hay algunos criterios y de hecho anoche al candidato ganador no se le escuchó mucho nombrar ni al kirchnerismo, ni a Cristina, ni a otras últimas personalidades de este frente político, y se dice también que con Massa el peronismo daría un pequeño giro hacia el centro. ¿Puede ocurrir esto, embajador? No, a ver, creo que no. La elección de la provincia de Buenos Aires en el día de ayer es un claro reflejo de que el kirchnerismo y que Cristina sigue siendo la referente principal de la política argentina. Lo dijeron ayer todos los candidatos, Sergio Massa, Kicillof. Obviamente tener en cuenta que si vos ves la boleta del Frente Unión por la Patria, Máximo Kirchner es el primer diputado que encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires.
es el nombre más grande que se ve en la boleta. Eso no es esconder ni es estar en un segundo plano, al contrario. Fue la gran hacedora de este frente, fue el apoyo más importante que tuvo Sergio Massa para que sea candidato. Guado de Pedro, quien era el candidato histórico o más cercano a Cristina, es el primer senador. O sea que la boleta lo tenés a Massa, Guado de Pedro y Máximo Kirchner. Si eso no es kirchnerismo, el kirchnerismo ¿dónde está? Así que fundamentalmente me tengo que disculpar. No se preocupe, embajador. Una serie de entrevistas en este momento y creo yo que cuando esté por ahí, por La Paz, seguramente vamos a poder hablar más tranquilo y con mayor detalles y con los números ya finales sobre la mesa.